Odio Nara 5. Dificultad para evacuar. Las disputas sobre qué tracción total es mejor, Touareg, Subaru o Audi Allroad, ocupan bastante tiempo entre los propietarios de estos coches. Por supuesto, los propietarios Touareg que ondean banderas aquí son aquellos que tienen en el arsenal de sus coches la opción todoterreno Terrain Tech Packet, que incluye una caja de transferencia con marcha inferior, con una relación de reducción de 2,7 y bloqueo. Diferenciales central y trasero. Con este conjunto, los Touareg pueden hacer mucho, pero aquí está el problema. Lo máximo con lo que contaban los alemanes era en tener que sacar a veces la moto de nieve de la ciudad en un remolque. Pero ¿qué pasa con nosotros? Tenemos tracción total, e incluso con una marcha baja. Esto significa que tienes que conducir en tal barro que se filtra a través del capó. Un Touareg así puede llegar hasta allí, pero no siempre lo logra. Y luego hay que sacarlo del barro. Y si se sienta en su pneuma, será difícil sacarlo. Por eso se quejan a menudo. Me senté de tal manera que la tracción total MTZ ni siquiera se movía. Tuve que sacar la nieve de debajo del coche, y solo después la sacaron. Bueno, o así. Si el coche se atasca, ya está. Solo un tractor o la espera me consolarán, que los judíos me entiendan. Pero aprendí que el gancho se enrosca en el sentido contrario a las agujas del reloj. La dificultad de la evacuación aumenta por el hecho de que los pobres no compraron el Touareg, y los ricos no están satisfechos con su exterior en una configuración pobre. Se parece demasiado a un Tiguan. Por lo tanto, a menudo se instalaban paquetes de Chrome, y también les encantaba cualquier kit de carrocería caro. Y todos estos dispositivos todoterreno son necesarios como Sid Vicious necesita un smoking. Hermoso pero estúpido. Las roturas de plástico, el cromo y la pintura se rayan fácilmente, por lo que sacar el automóvil del barro no solo es difícil, después de todo 2 toneladas, sino que también da miedo. Puede arruinar su apariencia. Por lo tanto, muchos llegan a la conclusión correcta. Es posible amasar barro en los Touareg, pero no es necesario. Amor número 5. Bueno, es muy caro. La frase Volkswagen Premium suena como un oxímoron. Como ateo devoto y negativo para el crecimiento. Y, sin embargo, mucha gente se alegra de comprobar que el Touareg es un auténtico premium. Es cierto, con reservas. La esencia de esto último se reduce al hecho de que el comprador Touareg obtiene lo que paga, y ni un poco más. Sí, buenos materiales, excelente manejo, muy buen confort, confiabilidad decente, todo está ahí. Pero el Cayenne no tiene el alarde del Touareg, incluso si lo colma de paquetes adicionales de opciones. Y tampoco tendrá nunca la grandeza burguesa de Cruzac, pero lo sorprendente es que mucha gente valore el Touareg por esto. Es estricto, nada pretencioso, pero al mismo tiempo parece realmente caro. Por eso, a menudo se dice algo como esto. Maldita sea, incluso abrir las puertas y escuchar el sonido del cierre centralizado es un placer. O directamente bueno, es muy caro. Bueno, con respecto al Porsche Cayenne, alguien comentó con razón. Todo es maravilloso en el Touareg, si solo añadiéramos cuero y lujos en la cabina, el precio no estaría ahí, pero luego competiría con el Cayenne básico. Competir con el Cayenne no es lo que Volkswagen necesita hacer. Aún así, en la situación del coche popular, la gente quiere obtener un servicio no demasiado caro, junto con una calidad superior. Si fue posible obtener filantropía de los Touareg, en este asunto es un punto discutible, pero los propietarios de Cayenne están contentos. Muchas piezas de repuesto para sus automóviles son de los Touareg y son notablemente más baratas. Pero ese no es el punto. Digan lo que digan, el Touareg tiene el estatus y la sensación de un coche caro, lo que a muchos les alegra mucho. Odio número 4. Grillos en la cabina. Curiosamente, muchos propietarios de Volkswagen Premium tienen grillos en la cabina. No hay nada que comentar aquí, así que solo daré algunas citas. El automóvil no está exento de grillos. Viven en muchos lugares, desde elementos decorativos en el tablero, la cubierta superior de la columna de dirección, el deflector central trasero, y a las bisagras, cerraduras de puertas. Todavía hay pequeños grillos en la cabaña, especialmente en invierno. Apenas se oyen, pero en general en un coche silencioso, enfurecen incluso más que el estruendo de todo lo posible en el Outlander. Después de 1 año y medio de propiedad, apareció un grillo en el área de la guantera. Se puede tratar con música. Una historia aparte es el chirrido del tablero. Lo describen de esta manera.
Salí de la sala de exposición de la empresa y me dirigí a casa para llevar a mis familiares a dar una vuelta en el coche nuevo. La felicidad no conocía límites, aceleración segura, funcionamiento suave y silencioso del motor, cambios imperceptibles de la caja de cambios. Todo es maravilloso. Pero, en primer lugar, cuando el coche se enfrió, el 28 de febrero de 2011 hubo heladas, el panel de instrumentos crujió peor que en el VAZ 2110. Luego hay una historia sobre los elevadores de ventanas, que no nos interesa. Pero el crujido del panel es nuestro tema. Entonces, este problema es bastante común, pero, aparentemente, es más típico de los primeros autos anteriores al rediseño. No encontré ninguna queja sobre el panel después del rediseño, pero los primeros Tuaregs sufrieron este problema en cantidades notables. Es cierto que fue fácil de curar. Todo se corrigió pegando los paneles. Lo corrigieron, pero quedó un residuo. Aún así, esto no es un Polo. Me gustaría un poco más de atención a los detalles. Amor no. 4. Recurso de motores y cajas de cambios. Los Tuaregs tienen problemas menores. No hay forma de escapar de ellos. También los hay que parecen pequeños, pero requieren inversiones bastante importantes. Hablaremos de esto a continuación. Y a veces son un poco divertidos. Por ejemplo, este automóvil tiende a no cargar completamente la batería, que en climas fríos, durante viajes cortos al trabajo y a casa, puede descargarse repentinamente. En este caso, en el Premium hay que gatear sobre manos y rodillas por la puerta trasera que se abre manualmente. La batería está debajo del asiento. Pero al Tuareg se le perdona todo esto debido a la buena vida útil de los motores y la transmisión automática. Más precisamente, los motores más populares son el motor diésel de 3 litros y el motor de gasolina 3,6 FSI. Cambiar la cadena de distribución mientras se quita el motor es por supuesto costoso. Y considerando que esta cadena puede extenderse hasta un kilometraje de 120.000, también es una pena. Pero los propietarios de estos autos rara vez cuentan el dinero. Por eso están más contentos con el hecho de que, con un buen servicio, los fieles seguidores pueden contar con una vida útil del motor de 250 a 300.000 kilómetros. Por supuesto todavía tendrá que desembolsar dinero, pero nuevamente, el dinero para mantenimiento y reparaciones menores de rutina no es dinero para capital, incluso si se calculan en cantidades de 200 a 300.000 rublos en un par de años. El kilometraje récord en las revisiones se observó de la siguiente manera. Es un buen dispositivo, personalmente no cuestiono su confiabilidad. Era un vehículo de servicio con 640.000 kilómetros. Segundo lugar, con un kilometraje de 500.000 km diésel. Todo mocoso. Goteaba directamente por todas las rendijas, pero en movimiento y sin capital. El volante estaba en la basura. El asiento estaba muy atascado, pero funcionó. Dicen más simplemente sobre la caja de cambios. Sobrevivirá al motor. Y el dueño también. Quizás 3. Por supuesto para ello es necesario realizar un mantenimiento. Es decir, cambie el aceite al menos una vez cada 60.000 kilómetros. Odio Mero 3. Asamblea de Kaluga. Ahora prepare los tomates podridos y la sustancia que normalmente se vierte sobre los fanáticos. Ahora habrá un punto muy controvertido sobre la calidad del montaje doméstico. No se puede afirmar inequívocamente que el montaje de Kaluga resultó ser de mala calidad. Muchos comentaristas en internet lo elogian. Declaro con autoridad. Nuestro conjunto nativo de Kaluga de Taburega es mucho mejor que el Gran Cherokee estadounidense del enemigo. Algunas personas no ven la diferencia con un conjunto eslovaco o alemán. Algunos están seguros de que es básicamente imposible confundir nada con un conjunto de destornillador. Algunos condujeron durante los primeros 100.000 sin una sola avería. Y alguien tuvo mucha mala suerte. Por lo tanto, más bien no debemos hablar de una calidad de construcción fea, sino inestable. De lo contrario, es difícil explicar dónde, entre las muchas críticas positivas, surgen gritos salvajes de desesperación, en los que las palabras corte y sodomitas se mezclan tan armoniosamente como whisky y cola en un vaso. Muchos se ven obligados a hacer cálculos. En total, en menos de un año natural, el coche estuvo más de 30 días en reparación en garantía. Esto significa que el asunto aquí también huele a juicio. A veces los fallos no son demasiado graves y se solucionan rápidamente. ¿Haré una reserva ahora mismo? Tal vez, simplemente tuve mala suerte con el coche. 3 semanas después de la compra, el silenciador se soltó. Lo hicieron bajo garantía. Y a veces las historias de los propietarios crean una oscura melancolía. Aquí, por ejemplo, hay una historia un poco larga pero interesante.
Kaluga arruina toda la impresión desde los primeros minutos. El cenicero en el panel central se abría de vez en cuando. La manguera del lavaparabrisas trasero estalló. La abrazadera no estaba bien apretada. Se filtró líquido en la guantera. Las molduras cromadas del parachoques delantero se cayeron. Paquete adicional, cromado y estilo. El panorama se instaló torcido, por lo que constantemente se atascaba y crujía. La carcasa de la galleta prácticamente no tenía aislamiento acústico. Un trozo de guata 50 a 30. Al igual que todas las puertas, y esto sin contar los numerosos crujidos y grillos en los paneles, así como las cerraduras de las puertas mal ajustadas. Todo esto fue eliminado por el comerciante mediante obscenidades y amenazas. La factura total por los trabajos de garantía durante el primer año de funcionamiento ascendió a 140.000 rublos. Solo en las escuelas de recolectores corruptos. Después de todo, probablemente se trate de una excepción. Pero en cuanto a las cerraduras de las puertas no ajustadas y los herrajes y abrazaderas rotos, esto es bastante común. Está claro que hoy en día estas deficiencias en el montaje ya no importan mucho. Todo se atornilla después de la compra, ya sea en el distribuidor o en un servicio externo. Pero, en primer lugar, incluso ahora no está del todo claro qué puede resultar durante un uso prolongado, y en segundo lugar, al comprar un coche caro, realmente no me gustaría encontrarme con esa actitud hacia el montaje. Y, muy probablemente, estos defectos de montaje todavía afectaron la imagen de los Touareg. Resultó ser muy contradictoria. De hecho, muchos lo condujeron por mucho más de 100.000 sin reparaciones, y algunos no estaban fuera de garantía. ¿Qué tipo de confianza puede haber aquí? Y es especialmente triste que a veces lleguen a la siguiente conclusión. El Tour 2 en la versión Kaluga no es hielo. La Gira 1 desde Eslovaquia es mucho mejor. Pero, de hecho, desde un punto de vista técnico, la segunda generación es notablemente más confiable que la primera, si por supuesto se monta correctamente. Amor Narao 3. Fácil manejo. Pero aquí no hay nada que explicar. Muchos esperan de un coche pesado las costumbres de un hipopótamo, pero no. El Touareg se comporta muy bien, especialmente con suspensión neumática. Por eso, todo el mundo comenta. El Touareg es muy agradable de conducir. No hay sensación de coche pesado, ni de navegación. Este es un automóvil de pasajeros. No se siente como si estuvieras conduciendo un SUV. Dejemos que la expresión, conducir un SUV, siga siendo la jerga del autor, pero el hecho mismo del excelente manejo del Touareg es importante. Teniendo en cuenta que a la hora de elegir este coche, a menudo se le comparaba con el Toyota Land Cruiser Prado 150, las ventajas del alemán, en este sentido son obvias. Y en algunos otros, no en todos también. Odio Almohadilla 2. Dificultad en el servicio. Desafortunadamente, el Touareg es bastante difícil de manejar para la mayoría de los servicios de taller. Y al mismo tiempo es muy exigente con la calidad y puntualidad del servicio. Ir a cualquier taller a cambiar el aceite de este coche es una idea descabellada. Muchos sintieron que la mejor manera de reparar el Touareg era en un concesionario, aunque era caro. De hecho, puede encontrar lugares más baratos, pero asegúrese de contar con especialistas competentes y experiencia trabajando con estas máquinas. De lo contrario, será una historia de dolor sin fin. Un intento de reparar una pieza de bag de la Pepita Coolie Beans termina con usted pagando por recolección y desmontaje interminables durante pruebas aleatorias casi la misma cantidad que podría haber gastado en una parte nueva. Por lo tanto, es bastante justa la observación de que, en cuanto encuentres un buen artesano, el coste de mantenimiento y repuesto se reducirá 4 veces, y la calidad y velocidad del trabajo por el contrario. Además del hecho de que una de las desventajas del Touareg es que tiene una alta saturación de electrónica, lo cual es un misterio incomprensible para el ruso, el trabajador de servicio masivo de automóviles. ¿Qué hacer? Si quieres un coche moderno y confortable, busca a alguien que sepa mantenerlo. Y sí, una calculadora se estropea con mucha menos frecuencia que un ordenador, pero por eso es una calculadora. Amor Almohadilla 2. Suspensión neumática. La suspensión de aire del Touareg es un poco inusual, tiene un circuito cerrado y está llena de nitrógeno seco, y su fiabilidad en coches nuevos era muy alta. Los primeros problemas a menudo aparecían cuando los coches tenían unos 5 años. Antes solo podían ocurrir pequeños fallos en la electrónica. A veces hubo quejas sobre el funcionamiento del neuma en heladas severas, pero no fueron de naturaleza sistémica. Y casi todos los propietarios de un coche con esta opción expresan su entusiasmo por esta suspensión. Por eso damos la palabra a estos afortunados.
En modo deportivo se conduce perfectamente. En confort es suave. Si pasa algo puedes levantarlo para pasar por baches altos. Me gusta mucho el neumático. En su segunda generación ya se ha perfeccionado, y ofrece un confort y una capacidad de cross-country excepcionales. Touareg debería estar con ella al 100%. Ya no siente ningún dolor como tal. Como prevención, es necesario ejecutarlo periódicamente en todos los modos para secar el aire en el circuito. Esto es un placer, créanme. En el modo estándar comodidad, te permite echar un vistazo a todo el desorden que tenemos debajo de las ruedas, muy suave y al mismo tiempo elástico. Por curiosidad, conduje el coche hacia el bosque en un mini todoterreno. No puedo creer de inmediato cómo el coche sube alto, no atrapa nada y simplemente va a donde antes parecía imposible. Neuma, compañeros, genial. La suavidad de marcha es indescriptible. Algunas personas encuentran una ventaja adicional en la suspensión neumática. Gracias a la suspensión neumática, se puede bajar el coche desde el maletero para facilitar la carga. Si realmente lo desea, puede por supuesto encontrar deficiencias. Encontré una reseña de este tipo. Al frenar, se balancea suavemente. Esto está en el modo confort, no se siente nada en la carretera. La única desventaja de esta configuración es que hace que los niños se enfermen y vomiten. Pobres niños. Odio almohadilla 1, fugas de petróleo. Casi todo el mundo se ha encontrado con el hecho de que a todos los motores Touareg les gusta perder aceite. Cuento clásico. Un rasgo característico del motor 3.0 es la fuga de aceite en la junta motor-transmisión automática. No hay cura para esto. Allí no hay consumo de aceite como tal. Puedes quitar la caja y sellarla, pero estará seca durante 5 a 15.000 km. La presión del aceite es alta. Es más fácil olvidar. Allí no hay nada crítico, solo como si hubiera charcos de petróleo. Las principales causas de las fugas son las juntas de la tapa de válvulas y los sellos del cigüeñal. En el primer caso el problema se soluciona de forma bastante económica. En el segundo es notablemente más caro debido a la necesidad de desmontar el motor de combustión interna y la transmisión automática. Esto es lo que dicen los afortunados. 10 minutos de inspección y el veredicto es que el sello de aceite trasero del cigüeñal tiene una fuga. Y ahora es más triste aún. Para reponerlo hay que quitarle la caja. El aceite de la junta desgastada se acumuló en la curvatura del bloque y se quemó. Milletraje 60.000. Sustitución del sello de aceite del cigüeñal delantero y trasero con extracción del motor. Es una pena que el petróleo pueda derramarse en recorridos cortos de hasta 100.000 kilómetros. Y esto por supuesto molestó mucho a los propietarios. 82.000 km. El retén de aceite del cigüeñal delantero goteaba. Primer pensamiento. Es un accidente desafortunado. En cualquier caso, los motores Dieselwerk llevan varios años fabricando motores de 6 cilindros en forma de V, y en principio, el motor se considera bastante fiable. La fuga resultó ser específica. Se derramaba 1 litro de aceite cada 1000 kilómetros. No hay nada que hacer. Fui a los funcionarios. Le puse 10 más aceite y lo cambié al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que algunos motores no tienen varilla de nivel, hay que confiar en las alertas en el panel de instrumentos o en los charcos debajo del coche. Bueno, eso es. Amor almohadilla 1. Versatilidad. La ventaja indiscutible de los Touareg es su versatilidad única. Es bueno tanto en ciudad como en carretera. Es adecuado tanto para la persona a la que le gusta ir a por ello, como para el hombre de familia tranquilo. No es una pena aparcar al lado del cruzac del vecino e ir a algún lugar a pescar o cazar con gran comodidad. Pero es mejor, por supuesto, hacerlo en el cruzac del vecino. Y por esta característica están dispuestos a llevarlo en brazos. Uno de los mejores coches universales para la familia. El punto medio dorado entre un SUV y un sedán deportivo. Versatilidad. Un coche mucho más grande por menos dinero, en todo. Capacidad de cross-country, capacidad, comodidad. Neuma, seguridad, pasiva, coste de mantenimiento, consumo de combustible, diésel. Quien busque versatilidad y capacidad de cross-country adecuada, lo recomiendo. Para mí fue el equilibrio más. Antes de esto, era esto o aquello. Puedo seguir escupiendo este tipo de citas sin cesar, pero me resistiré. Me estoy volviendo demasiado envidioso. Pero objetivamente todo es así. En términos de versatilidad, el Touareg resultó ser un coche extraordinario. Incluso es una lástima que fuera mejor comprarlo nuevo. A los 10 años, puede afectar seriamente tu bolsillo, más grave que en la cabeza o el corazón. Después de todo, es premium, lo permite su estatus.
Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en